Siento un privilegio muy especial estar en este lugar. Sabía de este punto en donde el Señor está haciendo su obra por medio de vosotros para situar aquí un punto de testimonio, una iglesia consolidada y que el entorno donde estáis permita que muchos vengan a Cristo al conocimiento de la verdad y puedan, siendo salvos por gracia, vivir para su gloria y tener la esperanza de la que hemos cantado a lo largo de esta tarde. Los cánticos de esta tarde han condicionado mi tema. No podemos dejar de estar atentos a lo que Dios quiere decirnos en la adoración y en la alabanza. Y creo que todos habéis notado que hay 3 temas en todas las canciones. Un tema es la salvación por gracia. Hemos entrado al eterno propósito de Dios en salvación y Él extiende su mano de gracia y salva. Pero a continuación también se entonó de distintas maneras el aliento que produce esa gracia en la vida diaria. Está cuidando de nosotros, está conduciendo nuestro camino, está consolando nuestras lágrimas, está orientando nuestras angustias, está restaurando nuestras caídas. Esa es la vida cristiana, vida en la gracia en el tiempo presente. Y finalmente hemos cantado, yo creo que en todos, o si no en todos, por lo menos en la mayoría de los cánticos, hemos levantado nuestra vista ¿a dónde? Al cielo. Y hemos sentido la bendita visión de un Señor que viene a buscar a su pueblo. Y ese recogimiento para estar para siempre con Jesús descansa solamente en su gracia. Por tanto, permitidme tomar una frase nada más de un versículo de la epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 6. De todo ese texto tomo la gran promesa contenida en él. Y dice así la palabra del Señor: pero Él da mayor gracia. Es suficiente eso. Tiene un contenido tan denso, tan grande esa expresión, que nos obligaría a tomar no los 30 o 40 minutos que tenemos por delante, sino 2 o 3 o 4 horas, y no extinguiríamos el contenido de esa frase. Pero Él, referido a Dios, da mayor gracia. Los creyentes somos hombres y mujeres de la gracia. ¿Crees en la gracia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es muy interesante ese pensamiento del texto de Pablo, en donde utiliza un neutro para hablar de gracia y de fe. No solamente Dios da gracia para salvación, da fe como instrumento para alcanzar la salvación. Nadie puede alcanzar la fe por sí mismo, si no es por una operación del Espíritu Santo de Dios que la genera en ti. Dios no te obliga a creer, pero te da los elementos, los instrumentos para que puedas hacerlo. Y la responsabilidad, si rehusas creer, de quién es, no de Dios, sino tuya. Pero indudablemente, cuando hablamos de la gracia, yo quiero mencionar los 3 temas de las canciones. En primer lugar, la gracia en salvación. En segundo lugar, la gracia en el transcurso de la vida en posición. Y finalmente, la gracia en el recogimiento en la esperanza. Primeramente, la gracia en salvación. Vuelvo a recordaros los textos bíblicos que hablan de salvación. Nadie se salva si no es por gracia. La salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. De manera que no hay peligro ninguno de perder la salvación del que cree, por una razón esencial: porque el Padre trabaja para que nadie caiga de la gracia. Y ahí tenéis aquella
impresionante doxología de Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios es poderoso para guardarte sin caída. No está refiriéndose el texto a un tropezón en la vida diaria. ¿Has tropezado alguna vez? Naturalmente. No hace mucho tiempo yo iba con mi esposa Susana haciendo nuestra caminata matutina. Nos levantamos, es ya norma de vida, nos levantamos tempranito y salimos a hacer por lo menos 6 kilómetros de marcha. Y fíjate tú, había un bordillo de una obra que estaban haciendo un poco más alto que el piso por donde íbamos. Yo no me fijé, tropecé y ¿qué pasó? Me caí. Me lastimé una rodilla y Susana me decía, vamos a hacer una cura. Yo decía, no, vamos a casa. No va. Por esa manía de ser un tipo fuerte, tuve ahí una media infección que casi me impide venir de viaje. Pero has tropezado y has caído. Una cosa es que tropieces y caigas una vez, otra cosa es que andes arrastrado por el suelo. Dios no está hablando de un tropezón de cualquier manera. Dios está hablando de que nunca caerás ¿de qué? De su gracia, que te sustenta. Por eso puedes decir esta noche con seguridad absoluta, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bendita esperanza! No pierde nadie la salvación una vez que ha creído. Algunos piensan que sí, que la pierden, lo único que pierden es el gozo de la salvación. Pero la salvación se sustenta porque el Padre actúa de esa manera para que nadie caiga de la gracia. Ahora hablamos de gracia y la pregunta que surge es esta: ¿qué es la gracia? La gracia es la base del plan de redención. De manera que me voy, por ejemplo, a segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9 y leo aquellas palabras: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero recordarte algo. El Dios de la Biblia eternamente existe en sí mismo. Antes de crear el cielo, la tierra, los ángeles y los hombres, ¿Dios existía o no? Claro, naturalmente. Dios vive en un eterno presente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían, desde el plano del hombre, vivían eternamente en sí mismos. Y un día el buen Dios, el glorioso Dios, el infinito Dios, el omnipotente Dios, el soberano Dios, determinó salir al exterior de ese núcleo íntimo de la Trinidad. Y sale al exterior y se manifiesta. ¿Para qué? Para que todos los seres creados lo conozcan. ¿Y cuál fue la primera manifestación de Dios? Bueno, alguien me dirá, la primera manifestación de Dios fue, sea la luz. No. La primera manifestación de Dios es esta: salvemos al pecador. Y en la eternidad, antes de que los cielos fuesen creados, antes de que los ángeles alabasen al Creador del cielo y de la tierra, Dios determinó salvar al pecador. Me asombra esto. Algunas veces, algunas personas tienen una enorme curiosidad por los decretos de Dios. Yo creo en un solo decreto de Dios que comienza ahí. Dios determinó salvarnos. Quiero decirlo con toda claridad y con pocas palabras. Quiero ser muy simple en este asunto. Antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y cuando esto se produce, la gracia de Dios fluye de su corazón. Quiero recordaros lo que sin duda alguna sabéis, que gracia es uno de los dos elementos sustentantes del amor de Dios.
Uno de ellos es la misericordia, que es el amor en extensión. Dios ama siempre. Y el profeta Jeremías dice esto cuando ve la ciudad destruida, los muros derribados, la gente muerta, la familia real de Israel llevada en cautiverio. Él dice, si no fuese por su misericordia hubiéramos sido consumidos. Nueva es cada mañana tu misericordia. ¿Sabes? Ayer por la noche me acosté un tanto enfadado porque he perdido algo en el viaje. Pero bueno, yo soy así. Y me acosté esta noche y dije, Dios me ama. Y me levanté esta mañana. ¿Y qué digo? Dios me ama. Y estoy ahora aquí presente con vosotros y ¿qué tengo que decir? Dios me ama. La misericordia de Dios es el amor que se extiende permanentemente. Y es esa bendición tremenda de Dios que toma mi miseria y la pasa por su corazón para ser propicio a mis caídas, a mis fracasos, a mis desalientos y a mis situaciones especiales. El segundo gran elemento sustentante del amor de Dios es la misericordia. La gracia. Y cuando tú ves gracia, en su entorno hay siempre descenso. Déjame poner 2 ejemplos bíblicos. Juan 1:14. Y aquel verbo, el eterno Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno ¿de qué? De gracia y de verdad o de fidelidad. El eterno, infinito, glorioso Dios desciende al mundo de los hombres y vimos su gracia. Otro ejemplo de esta misma verdad, otra ilustración de esta misma verdad, otra referencia a esa misma verdad. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, hermanos queridos, quiero desafiaros. Sé que estamos en una iglesia bíblica. Amén. Y sé que los creyentes estáis investigando Biblia, ¿verdad? Déjame plantearte un problema. Se hizo pobre. Y aquí viene un problema. Cuando Cristo está en la tierra, ¿es el unigénito del Padre o no? ¿Sigue teniendo en posesión y en propiedad todo o no? Bien. Porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y... Bueno, y si todo es suyo, ¿dónde está la pobreza? Bueno, alguien me va a decir, es que algunos dijeron, van a Jesús y Jesús les dice, mirad, el Hijo del Hombre no tiene dónde. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Si me buscáis por las propiedades materiales de los hombres, no tengo ninguno. En el registro de la propiedad, ninguna propiedad a nombre de Jesús de Nazaret. Pero sigue siendo el Dios eterno e infinito. Claro. Entonces, ¿qué es eso de que Dios se haga pobre? Cuando estudias este tema en relación con la deidad, no tienes ninguna analogía para poder entenderlo. Dios se hace pobre cuando no puede dar más. ¿Cómo no puede dar más? ¿Pero no es infinito? Sí, es infinito. Pero escucha, cuando Dios da a su Hijo unigénito, ¿qué más tiene? Nada. Y cuando Cristo da su vida en una cruz, ¿qué más tiene? Nada. Bueno, imagínate que tú vas por la ciudad y llevas no sé cuánto. Voy a trasladar el contexto a España. Llevo 3 euros en el bolsillo, o 2 euros, voy a hacerlo más simple. Llevo 2 euros, 2 monedas de euro, y viene un pobre y extiende su mano. ¿Y qué le doy? 1 euro. ¿Cuánto me queda? Otro. Viene un segundo pobre, le doy 1 euro. ¿Cuánto me queda? Nada. Y viene el tercer pobre y extiende su mano, ¿y qué le digo? Saco el forro del bolsillo para afuera y le digo, no tengo nada. Y él me mira y me dice, yo soy más rico que usted, porque tengo todavía unas monedas. Cuando Dios da todo, se hace pobre para que en su pobreza, porque lo da todo, tú seas enriquecido.
¿Y esto qué es? Esto es la gracia. La gracia es el amor de Dios que obliga, permíteme decirlo así con toda claridad, obliga a Dios a descender. Cuando el plan de redención se establece antes de la creación del mundo, ¿dónde está el hombre? Alejado de Dios. ¿Volverá el hombre alguna vez al encuentro de Dios por sí mismo? No, bajo ningún concepto. Nadie va a Dios porque no tiene ningún interés en Dios. Escucha bien esto, por favor. Frente a un evangelio light que dice que el hombre tiene que hacer algo para la salvación, yo vengo a la Biblia y digo con énfasis clarísimo esta noche, con toda la fuerza que pueda, la salvación es de Jehová. Y punto final. Y nadie puede ser salvo si Dios no opera, y nadie alcanza a Dios si Dios no viene a su encuentro. ¿Entiendes claramente esto? Es más, abre tu Biblia. El primer pecador de los hombres, ¿cómo se llamó? Adán. Y cuando Adán pecó, fue inmediatamente a buscar a Dios. Y le dijo, Señor, mira qué tontería hice, perdona. ¿Hizo eso Adán? No. ¿Qué dice la Biblia? Fue y se escondió. Y ahora repasa la Biblia de ahí en adelante, a ver cuántos han buscado a Dios por sí mismos, en su deseo personal. Nadie. Porque Dios es enemigo del hombre en malas obras. Es decir, no es que Dios tenga enemistad con el hombre, es que el hombre lo constituye en su enemigo. Y como el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, la gracia de Dios constituye a Dios y a Cristo específicamente, porque es el que viene, constituye a Cristo como Dios en encuentro de gracia. Y viene al mundo de los hombres para hablar un mensaje comprensible a los hombres, que son palabras de Dios en garganta de hombre. Y viene al mundo de los hombres para estrechar al pecador dándole un abrazo de Dios con brazo de hombre. Y viene al mundo de los hombres no para acercarse, aproximarse, viene para aproximarse, hacerse nuestro prójimo. Y viene para caminar nuestro camino. Y viene para sufrir nuestras tentaciones. Y viene para sentir nuestra hambre. Y viene para llorar nuestras lágrimas. Y viene para morir nuestra muerte. ¿Qué es eso? La gracia de Dios en encuentro. Y este encuentro de Dios en gracia que busca al pecador, cuando lo encuentra, lo salva. Pero esa salvación que conlleva el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna no es posible sin una cruz. Un día Cristo dijo a una persona, confía, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí, ¿qué dijeron? Pero bueno, ¿pero quién es este que perdona pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Es verdad eso? Relativa. Dios no puede perdonar ningún pecado sin la obra de la cruz. Porque Dios es justo. ¿Y qué ha establecido el justo Dios en relación con el pecado? ¿Qué es? La paga del pecado es la muerte. Luego la responsabilidad penal del pecado está ahí, ¿verdad? Y un día en la historia de la humanidad, la gracia permite que se levante una cruz. Y en esa cruz es colocado el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado. Y cuando está en esa cruz, escucha la Biblia, con todo el Padre quiso sujetarlo a padecimiento. ¿Por qué? Porque para perdonar pecados, la deuda, la responsabilidad penal tiene que estar extinguida. ¿Entiendes bien esto? Déjame que lo ilustre un poco. Me voy al comercio. Y con este clima que tenéis aquí, un horno, no tengas miedo, un frigorífico. Le digo al dueño del comercio, mire, aquel frigorífico, ¿cuánto vale tanto? Le pago el frigorífico, le digo, mándemelo mañana. Llega el frigorífico a mi casa y trae la factura. Y trae un recibo para que le pague el frigorífico. Yo le digo, para un poco. Ya te lo pagué ayer. Ah, perdona, no me había dado cuenta. El frigorífico me lo entrega porque la cuenta está
pagada. El perdón de Dios me lo entrega porque Cristo ocupó mi lugar. Cristo no muere solo en favor de los pecadores, muere en lugar de los creyentes. Y yo me acerco por la fe a la cruz esta tarde y puedo decir con toda gratitud, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hay algo más. Inmediatamente que yo dirijo una oración de fe y digo, creo en ti, Señor, escucho las benditas palabras del Maestro. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero hay algo más. Este Dios admirable me toma para su familia, me constituye en hijo adoptivo, en el Hijo eterno suyo. La diferencia entre Cristo y Dios es esta. Cristo dijo, subo a mi Padre, que también es vuestro Padre, y subo a mi Dios, que también es vuestro Dios. Él es el unigénito del Padre, yo nunca seré el unigénito del Padre, pero el Padre me coloca en Él. Y porque estoy en Él, me adopta como hijo en su casa. ¡Qué bendición tan tremenda! Puedo ser más sabio o menos sabio, más rico o más pobre. Puedo ser sano o enfermo. Parece que estoy en una boda. Pero lo que quiero decirte es que no importa la condición tuya. Has sido adoptado en el Hijo eternamente y tienes por Padre al Dios eterno. ¿Algo más? Sí. La gracia no da seguridad de perdón solo. Da esperanza de gloria. Y cuando tú hablas, esta tarde cantábamos sobre el cielo, ¿verdad? ¿Todos esperamos el cielo? Sí, seguro que sí. ¿La ciudad celestial? Sí. ¿La calle de oro? Claro. ¿Las puertas de perlas? Naturalmente. Fantástico. ¿Es esa tu esperanza? La mía no. Pero vamos a ver, ¿tú no esperas eso? Sí. Pero mi esperanza es mucho más gloriosa. Escucha Colosenses capítulo 1, versículo 13. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Luego todas las glorias venideras obedecen a una sola razón. Cristo en mí y yo en ti. De manera que sería una bendición que recordásemos aquella, tal vez la letra de aquella canción, no sé si la sabéis o no, pero tiene algunas canciones modernas tienen también alguna buena letra. ¿Qué sería de mí si no me hubieses encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieses perdonado? Oh, mis hermanos, qué bendición tan grande. Dios me amó sin razón. Es lo irrazonable de Dios. Dios me amó sin razón y siendo perdido, rebelde y transgresor, me amó eternamente y vino a mi encuentro, y esta es la gracia en salvación. En segundo lugar está la gracia en posición. ¿Qué es la gracia en posición? Bueno, la posición que nosotros ocupamos. Hace un momento mencionaba que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero hay algo más. Cada uno de los creyentes somos constituidos en sacerdotes espirituales para ofrecer, ¿qué? Sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo o mediante Jesucristo, sacerdotes. Los 5 sacrificios espirituales tenemos que manejarlos y ofrecerlos permanentemente. Escucha, por favor. No hacemos sacrificios para agradar a Dios o para favorecer a Dios o para que Dios nos perdone. Hacemos sacrificios porque tenemos que sacrificar espiritualmente como sacerdotes espirituales que somos. Este Dios de la gracia me manda caminar en el camino del bien obrar. Y me voy a la Biblia y leo aquel versículo tan conocido de todos vosotros, que Dios preparó esas obras de antemano para que las hagamos. ¿Dice eso el texto? ¿Qué va? No conviertas
cristianismo en religión. Las ha preparado para que anduviésemos en ellas. Andar en la Biblia es un estilo de vida. De manera que lo que está diciendo es que el Dios de la gloria ha enviado a su Hijo, que anduvo haciendo bienes, obras conforme a la voluntad de Dios. Y ahora nos coloca en el Hijo, para que haciéndose el Hijo vida en nosotros, vivamos conforme a la voluntad de Dios, conduciéndonos en un bien obrar para Dios, aunque seamos despreciados por los hombres. Somos como sacerdotes adoradores de Dios, en un culto libre de formas. Bueno, alguien me puede decir esta tarde, oye, es que el culto tiene que tener una organización. Naturalmente, ¿cómo no? No podemos decir, el culto es a las 6 de la tarde y bueno, vengamos a las 8 menos cuarto de la noche, que no tiene importancia. No, hay que tener un orden. Y el culto tiene que tener un orden en la alabanza y un orden en todas las cosas que tú quieras. Pero quiero decirte que la vida cristiana no es culto el domingo a las 7, es culto continuado. Porque Dios hizo una maravilla. Aquellos sacerdotes de la antigüedad tenían que hacer sus sacrificios, ¿dónde? En el templo. Un sacrificio a Dios. ¿Y qué tenías que hacer? Ir al templo y buscar el sacerdote y traer el sacrificio y todas esas cosas. Y de pronto Dios dice, simplifiquemos. Y Dios, que te ha constituido sacerdote, te ha constituido templo suyo en espíritu. ¿Y el sacrificio? Tu vida. Escucha Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual o vuestro culto lógico. Cada uno de nosotros. Mañana algunos estaréis en el trabajo, ¿verdad? No te olvides que eres sacrificio de adoración. La adoración, amados hermanos míos, no es una actividad. Es una actitud. Lo mismo que la alabanza. La alabanza no es actividad. A veces yo oigo en la iglesia a los grupos de música de la iglesia y al coordinador de alabanza hablar de la importancia de la alabanza y del cántico. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Pero la alabanza tampoco es una actividad, es una actitud. ¿Cómo lo sé? Bueno, escucha a Cristo. Que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Cuando tú conviertes adoración y alabanza en actividades, tienes un problema en el culto. Ahora yo hablo de la alabanza como una actividad. ¿Importante o no importante? Y hay momentos en que el director de alabanza, el responsable de alabanza, es más importante que el pastor de la iglesia. Y no rebajes el tiempo de alabanza. Y a veces viene el líder de alabanza, el pastor de alabanza, como quieras llamarle, y viene enormemente espiritual. Y a cada canción que tiene preparada con el grupo de alabanza para que cante la iglesia, le da un largo comentario. Y tú estás viendo el reloj y dices, esto se está pasando. Y se ha pasado 10 minutos en alabanza. Y ahora viene el segundo volumen de culto, que son los anuncios. Ojo con los anuncios, forma parte integral del culto. Y claro, el que va a dar los anuncios sube con una listita de 4, pero le pasan 5 papeles en el momento de subir. Y él no dio solamente 4 anuncios, dio 10 o 12. Y el tiempo se ha ido. Y tú estás viendo que el predicador tiene poco tiempo y te acercas a él porque el culto tiene que terminar en punto. Y le dices, mira, te habíamos dicho que 35 minutos, si puedes en 20, lo agradezco.
Si yo tengo que cortar algo, corto la alabanza y los anuncios, los tiro a la papelera. Pero lo que no permito es que la palabra de Dios no sea anunciada en el tiempo prudente en la congregación. ¿Me entiendes esto? A lo mejor no le gusta a alguno, pero me da lo mismo. Como en nuestra iglesia teníamos ese mismo problema que tenéis vosotros en cada congregación, hemos cortado por lo sano. Los anuncios son en PowerPoint y duran 4 minutos máximo. Y nada de nuevo porque no está en el PowerPoint. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Hermanos míos, estáis en una iglesia que está naciendo y está orientándose. Orienta a la iglesia hacia la actitud, no hacia la actividad. Y permite que el Espíritu Santo de Dios conduzca el culto. Y permita el Espíritu de Dios que sientas en cada momento la presencia de Cristo en la congregación. Hermanos queridos, recuperad a Cristo. Porque sin Cristo no hay nada. Algunos los veo cada vez más entusiasmados buscando el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo que ellos buscan es el show del domingo. A ver cuánto ruido podemos hacer hoy y cuántos asuntos extraños pueden producirse. Escúchame, por favor, te lo digo con la autoridad de la Biblia. El Espíritu Santo de Dios no va a hacer nada que no tome de Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y cuando Pablo está preso en la cárcel, ¿qué dice? ¿Todo lo puedo en el Espíritu? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recupera el Espíritu. Recupera a Cristo y el Espíritu hará la obra que el Padre le ha asignado. Que seamos hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Ahora estamos ahí, somos sacerdotes y tenemos la obligación de mantener la comunión los unos con los otros. ¿Es así? Por eso Dios nos da 3 grandes bendiciones. En primer lugar, capacidad para amar. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora yo voy a la Biblia y pregunto, Señor Jesús, ¿cuál es la característica que tú dejas para identificación de la iglesia? ¿Y qué me dice el Señor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Yo no puedo tener comunión con nadie si no tengo primeramente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero ¿tienes comunión con tus hermanos? Bueno, es que aquellos hermanos, aunque sean de mi grupo denominacional, y no me gusta mucho esa palabra, pero aunque sean iguales, son distintos. Son muy raros. Bueno, puede ser que sean muy raros para ti y tú vas a ser muy raro para ellos, pero ¿son tus hermanos en Cristo o no? Y lo que tú tienes que hacer es amarlos entrañablemente. Dios te da también otra cosa, capacidad para servir. ¿Por qué? Porque es el título de honor de la iglesia, de los líderes, de los creyentes de la iglesia. Nadie puede tener un título mayor que este, siervo. Y estamos viviendo en una época de gloria personal. Hay una enorme enfermedad en la iglesia que yo llamo titulitis. ¿Sabe lo que significa? Si no tienes un título y te presentan por ese título, eres un don nadie. Bueno, pues que sea un don nadie. Porque resulta que mi título académico, mi título profesional tiene que estar fuera de la iglesia, no en la iglesia. En la iglesia de Cristo, el nivel más alto que puedes alcanzar es ser siervo de Cristo. ¿Y qué dice Pablo en su epístola a los Corintios? Dice, téngannos los hombres por siervos de Cristo. Y ahí el texto griego utiliza una palabra que se refiere al esclavo de menor dignidad. Oh, queridos míos, ¿qué fue Jesús? He aquí mi siervo.
Por tanto, yo no puedo ser más que el Señor. Cuando tú eres siervo, automáticamente eres capaz de ser también santo. Porque la santidad no son normas ni formas. La santidad es vivir a Cristo. Y cuando tú vives a Cristo, cuando el Espíritu de Dios reproduce a Cristo en tu vida, tú eres santo porque Él es santo. Y quiero decirte algo, mi hermano amado. La santidad no es una opción de vida cristiana. No. La santidad es la única forma de vida cristiana. Y ora por aquellos que han tenido problemas y han tropezado en el camino de la santidad. Eleva tu corazón a Dios y carga tu alma con el nombre de ellos e intercede en oración por los santos. Pero ten en cuenta que el que no vive santamente no vive a Cristo. De otra manera, el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Deja de verter lágrimas de cocodrilo por aquellos que te dicen algo contrario a la voluntad de Dios y se disculpan. Quiero decirte que la vida cristiana es una vida de santidad. Ahora voy a ser tal vez más simple, más personal. ¿Me lo permites? Yo tengo la profunda convicción de que la iglesia necesita ser mucho más alentada que reprendida. Y que muchas ovejas del buen pastor se han escapado de su rebaño por los golpes que le dan. Si tú no das comida, hierba buena a una oveja y le haces de vez en cuando una caricia, ¿sabes qué va a hacer la oveja? Irse a otro prado. Pero quiero decirte que cuando tú cuidas de la oveja, posiblemente le puedes dejar la puerta abierta que no va a pasar nada, se va a mantener allí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entender que esta noche, en este lugar, sentados en estos bancos, hay personas que han llorado en esta semana, ¿sí o no? No quiero manifestaciones ni respuestas. Y hay personas que vienen por tiempo con una carga espiritual profunda, con heridas espirituales que han recibido, golpes que han llevado, falta de cuidado que han tenido. Por eso quiero mencionar que la gracia provee de ayuda en las pruebas. Pero Él da mayor gracia. Y entras en una dinámica de dificultades, con lágrimas que no te dejan dormir, con preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué, Señor? Y frente a esto viene el texto hoy. Gracia. Dios da siempre una gracia mayor que la prueba, porque Él es el Dios de toda gracia. Y hay preguntas sin respuesta, que la respuesta está en la gracia. Yo a lo largo de todos los años de ministerio y de mi vida he tenido muchas preguntas sin respuesta. No creas que no tengo ninguna, tengo unas cuantas. Y cada vez que fui al Señor y le planteé la pregunta y le dije, ¿por qué? ¿Sabe lo que hizo? Nada. Se cayó. Y claro, naturalmente, yo pregunto, ¿y por qué no me dices? Bueno, porque estás cometiendo un problema. Estás preguntando por qué. Y tienes que preguntarle, ¿para qué? Admiro los héroes de la fe del tiempo presente. Esos santos impolutos que adoran la Biblia y la doctrina, pero no adoran al Dios de la Biblia ni al de la doctrina. Estos que no se les pone una mota de polvo encima de su traje espiritual y que te dicen, pregunta ¿para qué? Bueno, pero mi fe es así pequeñita, ¿sabes? Es como un pábilo que humea. Es como una caña en la que no me puedo apoyar. Y antes de preguntarle a Dios, ¿para qué?
¿Sabe lo que le quiero preguntar? ¿Por qué? ¿Y hago mal? No, Santiago me lo dice. Cuando estés en una prueba y no sepas por qué la prueba y por qué la dificultad, pregúntale a Dios. Y yo le pregunto. Pero claro, él se calla. ¿Sabes por qué? Porque si me da una respuesta no la entiendo. Ahí tenemos unos niños pequeños. Estaba admirado de una niña por ahí que estaba cantando, vaya voz, prepárala, cuídala, por favor. Ahora, esta niña y los otros niños quieren salir, no, esta ya es un pelín más, pero es igual, un niño pequeño. Nuestra iglesia en Vigo, la puerta de la iglesia da a una senda peatonal, a un paso de cebra con semáforos. Y viene por ahí un niño pequeño corriendo que de alguna forma se escapó y llega a la puerta y lo agarras. Y le dices, ¿a dónde vas? Voy a cruzar. No, no vas a cruzar. ¿Por qué? Porque no puedes cruzar. Y él sigue diciendo, quiero cruzar. ¿Qué haces tú? No, te bajas a su altura y le dices, mira, escúchame. Si tú pones el pie ahí cuando el semáforo no está en verde, va a venir un autobús, te va a enganchar, te va a romper una pierna, tienes que ir al sanatorio. ¿Lo entiendes? ¿Qué va? Quiero cruzar. ¿Y sabes lo que tú haces? No le contestas. Lo agarras y le dices no. ¿Por qué? Porque no. Y esto es lo que Dios hace con nosotros muchas veces. Pero vienen los conflictos de la vida. ¿Hay alguno con conflicto aquí? En cierta ocasión, a lo largo de los años de ministerio, he tenido muchísimos problemas. Entre otras cosas, porque cuando tú tomas la determinación de predicar solo la Biblia, vas a tener problemas. Y de pronto, los problemas. Yo estaba una vez en una situación de tal de por la mañana. A ver si está. No se puede tirar del cable, Pérez Millos. Bien, me levanté por la mañana un día y no tenía ganas de orar ni de leer la Biblia. Y me senté en mi despacho y dije, bueno, Samuel, un salmo. El salmo de siempre. ¿Sabes cuál? Salmo 23. Y yo estaba leyendo el salmo mecánicamente. Pero mi mente, ¿dónde estaba? En los conflictos. Y dije al Señor, Señor, por favor, ayúdame porque quiero oír tu voz. Y comencé a leer el Salmo en voz alta, no a gritos, en voz alta. Suavecito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. Y de pronto llegué al versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el versículo salió del Salmo y vino a mi encuentro. No oí la voz de Dios de otra manera. Nadie la va a oír. A mí cuando alguien viene y me dice, ayer el Señor me habló. Le digo, ¿es una metáfora o qué es eso? No me habló ¿qué? ¿Qué te habló? Me habló que en el cielo hay un gran mar de cristal. Bueno, lo soñó de noche, está en la Biblia, muy bien. No, me habló de que tenemos que hacer 40 días del ayuno, 20 días del ayuno de Daniel. Del ayuno de Daniel. Y te lo dijo la Biblia. ¿Qué habrás cenado tú para tener una visión tan fantasmagórica? No. Pero no me dijo nada y de pronto el versículo salió. Y es como si el Señor me dijera por su palabra, Samuel, ¿qué tienes a tu alrededor? Angustiadores, Señor. ¿Y qué están haciendo? Angustiándome. Y él me dijo, es su oficio, no van a cambiar. Y de pronto el Señor corrió los angustiadores con su mano y puso una mesa
y me dijo, siéntate, vamos a dialogar. Oh, mis hermanos, la gracia de Dios. Recuerdo aquel cántico antiguo pero siempre moderno. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de inquietud. No importa el camino que sea, diré, estoy bien con Jesús. Voy a terminar. La gracia en el correr diario va a concluir un día. No hace mucho tiempo hablaba con el consejo de la iglesia para confirmarles una decisión personal. El año que viene hará 40 años que estoy en el pastorado de la misma iglesia. Y dije al consejo, ese día concluye mi ministerio pastoral. Es así. Yo no quiero ir del sillón al cementerio. Quiero tener otro tiempo de actividad, la que Dios me conceda, y además no quiero ser un cuello de botella en la iglesia. Y uno me dijo, bueno, tú tienes una genética fantástica. Tu mamá murió cuando tenía 105 años. Bueno, era mi mamá, no era yo. Pero no importa el tiempo, pero lo que sé cada vez con mayor claridad es que el término del camino está a la vista. Y que habrá un tránsito todavía, no sé cuándo, ni cuánto, pero al final del camino oigo la palabra del apóstol Pedro. Esperad por completo en la gracia que se os manifestará cuando Cristo, que veréis, cuando Cristo sea manifestado. ¿Lo cantábamos hoy? ¡Qué delicia! Levantar los ojos de la fe ahora y mirar las puertas del cielo. Y en esa puerta, ¿quién? Jesús. Y ese encuentro con Cristo va a cancelar los problemas transitorios. En ese momento, las lágrimas del conflicto concluyen. En ese momento, la muerte que separa desaparece. En ese momento, el clamor por las injusticias termina. Y allí estaremos siempre ¿con quién? Con Jesús. Escucha la promesa de Cristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y aparejase lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¡Qué bendición! Es la gracia de Dios en la plenitud final. Ya saludo de lejos esa puerta de gloria. Ya siento la voz de mi amado que sobre los collados y los montes de la vida se aproxima. Ya me uno con todo el vigor que pueda a la oración de la iglesia en el poder del Espíritu y digo esta noche, ven, Señor Jesús. Y Él me dice, he aquí, vengo pronto. ¡Qué fantástico! Conocí una mujer en Galicia, una encantadora viejecita. 8 hijos. El último con un problema de mongolismo agudo. Nunca la vi inquieta, nunca la vi quejarse. Un día el Señor permitió que quedase paralítica de medio cuerpo abajo. Y parece que la veo ahora mismo, en el verano en Galicia, apoyándose en un sillón de mimbres y buscando la sombra de un árbol. Siempre, siempre
con su Biblia y su inario en las rodillas. Ella usaba un lápiz que había ya barato, baratísimo. Le llamábamos lápiz tinta. Era un lápiz que cuando tú subrayabas el papel, si luego le caía una gota de agua encima, se emborronaba como una acuarela. Y esa mujer subrayaba en su Biblia y subrayaba en su inario. Un día el Señor la llamó a su presencia y partió para estar con Cristo. Y unos años más tarde, su hija mayor me dijo: encontré la Biblia y el inario de mi madre. Y yo dije: déjamelo ver, por favor. Y en una caja de zapatos, allí adentro, la Biblia, debajo era un poco mayor, y encima el inario. Y tomé el primero, el inario. Y los libros se abren casi siempre por el lugar donde más lo usas. Y se abrió en un himno. Estaba tan subrayado que había una estrofa que apenas se podía leer. Ese himno comenzaba diciendo: a la luz, al encuentro de Jesús, por él arde mi deseo. Oh, qué gozo cuando veo quién por mí sufrió la cruz. Y un poco más abajo, una estrofa emborronada. Yo sé que esa mujer lloró muchas veces encima de ese himno, que dice: ¿qué será? ¿Qué será? Cuando en Salem entre ya, do las calles brillan de oro, me recibe el santo coro. ¡Cuánto gozo espero allá! Ella respiraba en su problema, en su prueba, en su enfermedad, el aire del cielo. Por eso estaba así. Esa mujer era mi abuela materna. Y yo sé que muchas veces me llamaba cuando correteaba por la finca. Me decía: ven, y había que ir. Hoy un padre llama a su hijo y dice: no quiero. Y no pasa nada. Pues sí que tiene que pasar. Pero cuando la abuela decía: ven, no lo dudes, ibas. Y aquella abuela me agarraba. ¿Y tú sabes lo que yo quería? Correr. Quería soltarme de la abuela, pero la abuela me agarraba. Y de pronto separaba los brazos y yo me iba. La abuela estaba orando por mí. Esta es la vida cristiana. El Dios de la gracia determinó salvarte. El Dios de la gracia te salva. El Dios de la gracia te sustenta. Y el Dios de la gracia te recibe. Vive en esta dimensión. Vive la gracia no como una teoría teológica, sino como una realidad experimental en tu vida. Y yo pido ahora que el Dios de la gracia añada sobre esto su bendición para gloria de su nombre.